Tiempo de entrevista en Informe Capital. Estamos recibiendo a Isabel Pérez, que integra la red ProCuidados, que se define como una red de organizaciones y personas que dan seguimiento a la política de cuidados a nivel nacional. Gracias, Isabel, por la visita a Teleciudad. Bueno, a ustedes por la invitación. Antes de profundizar en asuntos que están metidos en la agenda informativa y que tienen que ver con los cuidados, que han generado inclusive discusión, ¿cómo podemos caracterizar en un sentido más profundo a esta red ProCuidados de la que yo di algún dato básico recién? Bien, bueno, Martín, la red ProCuidados se funda, digamos, se conglomera en 2013, a mediados de 2013, luego de una primera rendición de cuentas de lo que se había podido avanzar en el grupo de gobierno que se había conformado para el diseño, digamos, de un sistema nacional de cuidados y, bueno, el poco avance que había al respecto. En ese momento, algunas organizaciones que ya venían trabajando en el tema, como la Red Género y Familia, que fue impulsora de este tema en la agenda pública y después en la agenda institucional, gubernamental, se reunieron, ahí estuvo CEDUR también, y algunas otras organizaciones, y bueno, definieron generar este espacio más amplio en el que también se conglomeraran todas las voces que están implicadas en los cuidados, que son múltiples, ¿no? Desde las poblaciones objetivo hasta quienes prestan cuidados y quienes están interesados en su reorganización a nivel de política pública. Ustedes como red participan del Consejo Consultivo de Exacto. Cuidados, básicamente, sintéticamente. ¿Con qué otros actores se articulan allí? ¿Y qué peso tiene ese Consejo Consultivo, ¿no? Es decir, ¿es escuchado o no es escuchado? Bien, bueno, sí, digamos que ya su consagración en la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados fue un hito importante porque fue darle voz a distintos sectores que estaban involucrados en la complejidad de un sistema de estas características. Y ese comité consultivo reúne al sector de la sociedad civil organizada, digamos, a través de, ahí está la red ProCuidados, pero también está ANON, la Asociación de ONGs, está, bueno, ahora me vino el bache, pero hay otras dos representaciones, ahí está la Comisión Honoraria de Discapacidad. Ajá. Y bueno, no, ahora se me fue la cuarta, perdón, y luego está el sector académico, o sea que también tiene voz en este consejo, el sector prestador de servicios de cuidados, que también es como una innovación para este tipo de consejos que en general lo que hacían era tener la voz más bien de la sociedad civil organizada. O sea, que las empresas de acompañante, por ejemplo, están allí. Están en ese espacio, también la Federación de Cooperativas de Producción, entre otras. Y están los trabajadores organizados también. ¿Y me les había olvidado escuchan? a través del PIT-CNT. Y bueno, ha sido un espacio interesante. Ajá. En el que, claro, como el sistema de cuidados implicaba realmente generar una cosa muy novedosa en términos de cómo se hacen las políticas sociales, ayudaba, digamos, que todos los sectores estuviéramos ahí como identificando debilidades, viendo en territorio cómo se iba implementando, ¿no? Teníamos también datos bueno, por ejemplo, una medida concreta que en algún momento se habló y que, bueno, que ahora veremos cómo se concreta, sí. Si es que se concreta. Tenía que ver con la universalización del acceso, digamos, a la educación pública a través del CEIP, del Consejo de Educación Primaria, Inicial y Primaria, a 3 años. Claro. Para rebajar, a su vez, la accesibilidad en el Plan CAIF y en los centros de educación y cuidados de primera infancia, que a partir de ese momento empezaban a trabajar con 1 año, y hasta ahora no lo habían hecho, trabajaban a partir de 2. Ahí hay un ejemplo entonces de un asunto que el Consejo Consultivo trabajó. Trabajó e identificó también cuáles eran las debilidades, en qué barrios eso se estaba generando un desfasaje porque todavía no estaba la oferta, claro, pública completa. Bueno,
Y en esas cosas había escucha. Pasando a los temas de agenda que yo mencioné Bien. en el comienzo. Hace exactamente 2 semanas, el 30 de junio, la Red Procuidados emitió un comunicado horas después de conocida la renuncia de Daniel Radío a la Exacto. Secretaría Nacional de Cuidados, que dirige la aplicación del Sistema Nacional Exacto. Integrado de Cuidados. Horas después, todo se dio en un lapso más bien corto durante la misma jornada, supimos que el cargo que ocupaba Radío, que ahora se desempeña en otra área Sí. del Estado, pasó a ser ocupado por María Gabriela Bassano, que hasta ese día dirigía el Programa Nacional de Discapacidad, Exacto. PRONADIS, que no abandonó, por lo que ahora tiene 2 responsabilidades, Exacto. al frente del PRONADIS y también de la Secretaría de Cuidados, lo que de alguna manera vale por fusión de esas 2 políticas que Exacto. dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Primera pregunta, ¿qué lectura hacen de esa decisión política de fusionar esas 2 líneas de acción del MIDES? Bueno, precisamente hoy largamos una declaración que teníamos escrita desde el momento que se dio a conocer la noticia, pero que queríamos que también tuviera un respaldo amplio de distintas organizaciones. Realmente conseguimos adhesiones muy importantes que nos pone contentas porque realmente da cuenta de que es una declaración sentida por un amplio espectro de la organización social. Y en realidad nos preocupa porque el sistema además está dirigido, digamos, conducido en lo técnico por esta secretaría, pero tiene un componente que es interinstitucional, que es la Junta Nacional de Cuidados. Entonces, en realidad, la ley en ningún momento dice que la Secretaría Nacional de Cuidados pertenezca al MIDES. Ajá. Esta decisión, de alguna manera, hace ver que el ministro considera que... Porque la fusión la determinó el ministerio. Entonces, pareciera que o bien hay un desconocimiento de los términos específicos de esta ley, que son inusuales para la arquitectura institucional que se suele dar a la política social, pero bueno, que en realidad estaría como contrariando lo que dice el marco normativo, que en realidad le da a la Secretaría Nacional de Cuidados la conducción técnica, pero el MIDES ahí lo único que hace es proveerle recursos materiales y humanos. ¿Y el secretario o secretaria de Cuidados anteriormente no reportaban al ministro o ministra de Desarrollo ¿Sabés Social? que no? Es interesante eso, porque quedó extraño en la institucionalidad, porque trabaja en el MIDES, digamos. Claro. Pero el sueldo, por ejemplo, no es presupuesto MIDES. El MIDES sí hace el pedido a rentas generales de los créditos para pagarle el sueldo al Secretario Nacional de Cuidados. Por eso digo que es entendible también que genere confusión, no es una norma habitual. En la página web del MIDES, en el organigrama, es una de las ramas que salen del ministerio, ¿no? Ajá, mirá. Bien, pero bueno, eso es interesante. Ustedes interpretan que hay por lo menos una zona gris ahí. Hay una zona gris que tiene que ver también con una legislación que es novedosa, pero que tiene una intencionalidad esa novedad. No es que, digamos, que haya sido un capricho, sino que realmente la intención, el espíritu del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es no crear una nueva sectorialidad, que podría haber sido una opción, ¿no? Creamos un nuevo ministerio, pero eso no se hizo porque en realidad se consideraba que era importante que todos los sectores trabajaran juntos para el pedacito que requiere trabajar juntos, que tiene que ver con cuidados. Ahora, más allá de esa discusión con respecto a cuál es el estatus de la Secretaría Sí. Nacional de Cuidados, lo cierto es que aquí el ministro Bartol tomó una decisión Exacto. que afecta el funcionamiento de la Secretaría de Cuidados, en tanto la fusiona con un programa que ahora pasa a compartir a su persona responsable o la Exacto. jerarca, en este caso, con cuidados. En lo concreto, en el funcionamiento de las políticas de cuidados, la aplicación de las políticas de cuidados, ¿ustedes entienden que esto va a tener algún tipo o va a generar algún tipo de efecto? Bueno, por eso también le pedimos una reunión al ministro. Nos gustaría conocer como más de primera mano cuáles son los planes, Ya ¿no? hace 15 días la habían pedido, no la han tenido No todavía. la hemos tenido, no hemos tenido respuesta. Esta semana volvimos a reiterar el pedido, porque bueno, quizás no había llegado, pero nos parece importante porque además la red
ha construido una tradición de diálogo con el Estado en la que puede aportar. Entonces, nos parece importante también tener de primera mano la información y no enterarnos por los medios, porque si no, capaz que estamos diciendo cosas que no están pensadas, ¿no? Pero bueno, es difícil saberlo si lo único que tenemos son los reportes que dan en los medios. Lo cierto es que también estaba en consideración, ahora también por medios o por información no oficial, tenemos el dato de que aparentemente eso no se va a dar, pero bueno, estaba la información en la vuelta de que de los 60 funcionarios que trabajan en la Secretaría Nacional de Cuidados, unos 50 son contratos a término y esos contratos se iban a terminar en agosto y no se iban a renovar. ¿La totalidad? La totalidad de los contratos a término. ¿Y por qué vía le llegó esa información? Bueno, es información de, digamos, los equipos y de distintos espacios que no son formales, por eso no son oficiales. Bien. Lo cierto es que ahora nos llegó la información contraria también, ¿no? Que se mantendrían hasta diciembre en principio. O sea, sienten incertidumbre, por decirlo de alguna manera. La sensación es esa, realmente es un proyecto muy ambicioso, muy importante de sostener, porque además la pandemia dejó claro que realmente las familias y la vida laboral y familiar y de reproducción de la vida necesita de los cuidados y necesita del Estado ahí presente, aunque no sea por completo, ¿no? Pero sí que necesitamos repartir, que no solo las familias podemos hacernos cargo. Con la nueva jerarca, Bassano, que ahora comparte esta doble, o tiene una doble responsabilidad, Cuidados y Pronadis, ¿han tenido algún intercambio mientras esperan la entrevista con Bartol que le solicitaron al ministro? No tuvimos específicamente. Sí sabemos que tuvo un intercambio con la Alianza para la Discapacidad, o sea que es interesante también porque, bueno, somos organizaciones aliadas y estábamos planteando la misma preocupación en el sentido de que ni las políticas de discapacidad se reducen a políticas de cuidados para discapacidad, para personas en situación de discapacidad, ni los cuidados se reducen a cuidados dirigidos a personas que tienen dependencia severa por su discapacidad. Claro, no exclusivamente a ese punto. Claro, entonces en realidad al juntarlos podía minimizarse se podría recortar, digamos, el sentido de ambas políticas, el alcance. Recuerdo que en el quinquenio anterior, más o menos a esta altura, es decir, cuando era relativamente nueva la administración de Tabaré Vázquez y la segunda gestión de Marina Arizmendi al frente del Mides, se discutió mucho con respecto al presupuesto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que recibió una partida que no fue exactamente la misma que se había anunciado previamente cuando al Parlamento ingresó el proyecto de ley de presupuesto de aquel momento, hace de esto más o menos 5 años. ¿Hay alguna perspectiva con respecto al presupuesto actual? ¿Ustedes han recibido señales, más allá de que siguen esperando esa reunión con el ministro? Bueno, las señales no son muy auspiciosas. Por un lado, parte de la definición de esa línea presupuestal, digamos, de ese pedido presupuestal, está dado por la planificación que da el Plan Nacional Quinquenal de Cuidados, que está establecido por ley, que se tiene que remitir a los 120 días de asumido la nueva administración. Bartol asumió en los medios que están retrasados con esa planificación. El 30 de junio, el día que ustedes emiten el comunicado que yo mencioné, vencía el plazo. ¿No se concretó la remisión de ese plan quinquenal? No se concretó y de hecho en esta semana salió Bartol a asumir, digamos, que hay un retraso en ese sentido. Y bueno, entonces también es de esperar que está retrasado, digamos, la estimación presupuestal. ¿Ese retraso tiene algún tipo de efecto? Es decir, ¿cancela posibilidades o es simplemente una cuestión formal que no se cumplió y se puede superar si se hiciera el documento en estos días? No, yo creo que se puede superar, pero bueno, es importante también escuchar a quienes han sido actores del sistema hasta ahora, bueno, para ver cuáles pueden ser las definiciones, más allá de que las definiciones las toma el gobierno, por supuesto, ¿no? En otros aspectos, en relación a algunos programas puntuales que son muy sensibles, como el programa de asistentes personales, que atiende a personas en situación de dependencia. Que ustedes pedían la permanencia de ese programa. Exacto. Es decir, si piden la permanencia es porque supongo que entienden que está en riesgo. Bueno, en algún momento estuvo como en discusión e incluso en algunas declaraciones públicas se ha puesto como sobre la mesa
el excesivo gasto que requiere, porque se requiere de refuerzos presupuestales como permanentes. Brevemente, ¿cómo lo podemos describir a ese programa de Ese asistentes programa personales? es un programa de cuidado, acompañamiento en domicilio, que le da un respiro a las familias, que eran las que antes cuidaban, especialmente a las mujeres de esas familias, y que está destinado a personas con dependencia severa. Claro. Menores de 29, o sea que hay niños y niñas, y adolescentes y jóvenes, y mayores de, creo que 80 se llegó, o 75, porque había como una baja de 5 años cada año. Era, y hay unos 5.000 asistentes personales hoy trabajando en todo el territorio. Es un programa interesante, importante, que además le cambió la vida a las personas que estaban en situación de dependencia, a sus familias, y además formalizó un trabajo y Claro. lo remuneró. Para cerrar, ¿hay algún tipo de, digamos, de noción básica, grosso modo, de la cantidad de gente que hoy, digamos, le brinda servicios el programa de cuidados, en tanto personas usuarias, y también de aquellas a las que les brinda una oportunidad laboral? Porque Sí, ahí están sí. las dos patas, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que el que está más estimado, digamos, es y que puedo decir como con más Sí. certeza, es el programa de asistentes personales, que tiene alrededor de 5.000 personas usuarias y contratadas. Ahí es digamos. una parte del Sistema Nacional de Cuidados como entidad mayor, digamos. Exacto. Luego está todo lo que es la atención y educación en primera infancia, que ahí entran todos los niños y niñas que asisten a los 524 centros de primera Claro. infancia regidos por el INAU, del sistema público, digamos. Y bueno, y ahí debemos tener, no sé, la verdad es que estaría diciendo un número al aire, pero Pero es un impacto pero es un impacto muy muy grande. Y bueno, y después en términos de formación también había una línea muy importante que, claro, que es uno de los riesgos que se corre con esta unificación. ¿Por qué? Porque uno puede no cambiar en absoluto cuantitativamente Sí. lo que se brinda presupuestalmente, ¿no? Los servicios que existen. Sin embargo, puede afectar a algunos componentes del sistema que cambian cualitativamente su impacto. Por ejemplo, la formación de personas que cuidan. Para mal, en este caso, eso Para podría mal. cambiar para mal. Para mal porque la Secretaría es el espacio donde esos programas y donde esos componentes se desarrollaban. Entonces, también el de comunicación, tratando de generar o de promover este cambio cultural que es necesario para que entendamos que cuidar a otros es parte de la humanidad, que lo tenemos que hacer hombres y mujeres por igual, y que además lo tenemos que repartir por igual también las esferas sociales, ¿no? Isabel, El Estado, el mercado y ya tenemos que cerrar. la Para comunidad. respuesta bien breve, en este contexto de dudas con respecto a la conducción del MIDES, de una entrevista pendiente con el ministro, de un plan de presupuesto quinquenal también pendiente, y de un contexto recesivo en el país, ¿no? Exacto. O de crisis, mantener lo que había en términos presupuestales, más allá de lo cualitativo que mencionaste recién, ¿sería visto como un logro desde la red que integrás? Sí, 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 sí. Hoy por hoy sí, y más con los dichos de la ministra de hoy, ¿no? Que plantea que bueno, que si las cuentas fiscales no mejoran, no se podrán mantener las políticas sociales. Hablamos de la ministra Susana Arbeleche. Sí, la ministra de Economía, exacto. Bueno, realmente nos preocupa. Bien. Así que sí, sería un logro. Isabel, muchas gracias por este rato para TV Ciudad. Hasta la próxima. Por favor, a ti.